conocido como caso Dora, ¿sí? Estrictamente el nombre del texto, ¿sí?, es Análisis fragmentario de un caso de histeria, ¿sí? Es un texto, ¿sí?, que se publica en 1905 y que vamos a contextuar primero, ¿sí?, un poquito. Es un texto, ¿sí?, que va a ser o va a encontrarse en la producción de Freud entre Interpretación de los sueños, como les anoté acá, del año 1900, ¿sí?, y Tres ensayos de 1905. Freud trabaja con Dora durante 3 meses, de octubre a diciembre de 1905, y a esto un poco obedece el nombre que le da al caso en relación, ¿sí?, a denominarlo fragmentario o análisis fragmentario. Por su corta duración, que tenemos que entender que no implican los 3 meses con los que tratamos en la actualidad. Los pacientes consideran que Freud veía a sus pacientes, ¿sí?, por lo menos 4 o 5 veces por semana, ¿sí? O sea que se trató de un trabajo, aunque fragmentario, como él lo denomina, muy intenso, ¿sí? Pero además es un historial, ¿sí?, donde él va a ubicar sobre todo 2 ejes. Primero y en primer lugar, porque él estuvo trabajando paralelamente la interpretación de los sueños, como les mencioné, ¿sí?, va a ser un historial organizado, el de Dora particularmente, en torno de 2 sueños que aparecen durante el transcurso del tratamiento. Y en segundo lugar, va a ser un historial donde él va a intentar demostrar, ¿sí?, la etiología sexual para la histeria y para las neurosis, ¿sí? Él va a decir su fundamento sexual. Muy bien. Los síntomas de Doras eran fundamentalmente 2, para los que él va a querer demostrar este fundamento. Y cómo se entraman en el armado de estos síntomas, ¿sí?, aquello que él ya había esbozado y que ustedes trabajan con Diana, que es la cuestión de la bisexualidad y también la cuestión tan importante de las fantasías. Dora tiene fundamentalmente 2 síntomas, una tos, ¿sí?, que él denomina tos nerviosa, ¿sí?, que él denomina tos nerviosa, y otro síntoma también en torno de la oralidad, que es la afonía, ¿sí? Remarco aquí que la zona afectada en esta paciente de 18 años, porque no era una adulta, Dora consulta por primera vez a Freud siendo una adolescente a los 16 y finalmente el tratamiento se va a dar a sus 18 años, ¿sí?, que los síntomas entonces de esta chica giraban en torno de la zona oral o de la oralidad. Muy bien. Esto entonces como breve introducción al historial para meternos ya con todo lo que es en primer lugar su anamnesis. En la página 6, al comienzo del historial, Freud consigna una anamnesis del caso Dora, o sea, una síntesis de su historia clínica, podríamos decir. Él va puntuando, y lo tienen anotadito en la página 6, ¿sí?, distintos aconteceres, ¿sí?, a partir de la infancia de Dora, de la que marca, digamos, el comienzo de la anamnesis a sus 6 años, cuando el padre padece de tuberculosis y se trasladan para su tratamiento y su mejoría, ¿sí?, a la famosa Ciudad B, que va a nombrar como Ciudad B. A los 7 años, Dora hace un cuadro de enuresis, ¿sí? A los 8 años presenta un cuadro de disnea, ¿sí? Y a los 10 el padre tiene un desprendimiento de retina, por lo cual se le indica una cura en la oscuridad. Luego llega la pubertad y primeros años de adolescencia de Dora, ¿sí?, donde esta pubertad también queda marcada a sus 12 años por un ataque de confusión que sufre el padre, por lo cual por primera vez el padre es atendido y conoce a Freud, quien, como recordarán, ¿sí?,
era especialista en neurología y le diagnostica una disfunción vascular difusa y lo cura. Uno podría decir que a partir de ese momento es donde queda establecida algo del orden de la transferencia del padre respecto de Freud. A los 14 años acontece lo que vamos a ver en el historial como la escena del beso para Dora. Y a los 16, Dora consulta y conoce por primera vez a Freud, ¿sí? En una única consulta, ¿sí? Y en ese mismo año, a sus 16 años, ¿sí? También acontece la famosa escena del lago. Cerrando la anamnesis, ¿sí? Freud consigna dos cuestiones más. La primera, que a los 17 años, Dora hace un cuadro de apendicitis, dejan la ciudad de B, ¿se acuerdan donde se habían trasladado por el tema de la tuberculosis del papá? Y van a la ciudad, ¿sí? Donde el padre tiene su fábrica, el padre era un industrial. Y a los 18 vuelven finalmente a Viena, toda la familia vuelve a Viena, se produce un intento de suicidio de Dora y finalmente el comienzo del tratamiento con Freud, que es el que vamos a ver. Cerrada la anamnesis, Freud, en sus palabras preliminares, dice algunas cuestiones importantes, sobre todo a nivel clínico. Advierte, ¿sí?, que puede ser que el contenido de este historial produzca cierto horror, va a decir él, ¿sí? Que él tardó en publicarlo por guardar el secreto profesional. Recuerden que lo publica 5 años después del tratamiento, en 1905, ¿sí? Y dice que es un historial donde él va a llamar a las cosas por su nombre, que habla de la muchacha y con la muchacha, ¿sí?, con todas las letras, llamando a los órganos sexuales, ¿sí?, tal como deben ser llamados. Muy bien. Por la página 9 plantea además algunas dificultades técnicas. Sobre todo dice para redactar el informe, va a decir él, del caso. Sus dificultades fueron, y que son interesantes a nivel de la técnica, el no poder tomar nota en el tratamiento porque se va dando cuenta que esto genera desconfianza o resistencias en el paciente, ¿sí? Que es un tratamiento que no duró mucho, que duró 3 meses como lo habíamos anticipado y que organizó, también como lo habíamos anticipado, todo el material en torno de 2 sueños, ¿sí? Sueños que acontecen a mitad y finalizada la cura y que van a anunciar su desenlace. Con respecto a los sueños, sí dice que los escribe textualmente una vez finalizada la sesión, y él va a decir, apoyado en mi memoria. Dice que es un historial, un caso, que trae el material apto para demostrar cómo la interpretación de los sueños se entreteje en el historial de un caso, ¿sí? Y cómo se van llenando las amnesias, ¿sí?, y se van esclareciendo los síntomas. Pero él aclara, ojo, no en todos los análisis los sueños, como en este, tienen un lugar tan preponderante, ¿sí? Y que por otro lado, en otros puntos, el historial, él lo va a denominar como un historial pobre, que dura poco tiempo, ¿sí? Que sus resultados fueron incompletos, ¿sí? Que es un tratamiento interrumpido por la paciente llegado a cierto punto y que por supuesto quedaron enigmas, ¿sí?, que los vamos a ir viendo. Por eso él lo nombra fragmentario. Muy bien. Él cree que no resuelve, ¿sí?, el caso y quedan enigmas en estos 3 meses, ¿sí?, por el corto tiempo, pero aparte por algo que es interesante, en lo cual es interesante que nos detengamos, que es un cambio en la técnica. Freud ya no va a ir paso por paso, ¿sí?, tras los síntomas, uno por uno, ¿sí?,
tratando de producir uno por uno la rememoración. El trabajo con esta paciente da inicio, ¿sí? Por primera vez se inaugura la técnica de la asociación libre tal como la conocemos hoy. Freud dice lo siguiente en la página 11. Dejo que el enfermo determine el tema del trabajo cotidiano. Parto de la superficie que el inconsciente ofrece a su atención en cada caso. Él dice que no nos va a contar en muchos casos, en muchas ocasiones, durante este historial, las interpretaciones que les va a dar ahora, pero las vamos a poder deducir claramente, ¿sí? Porque él está apuntando a otra cosa, ¿sí? A edificar el psicoanálisis, como siempre les digo en estos primeros textos, y a mostrar sobre todo el determinismo de los síntomas, ¿sí? Y el edificio íntimo de la neurosis. Por eso él dice, yo claro, omití en este caso mostrarles la técnica. Pero justamente, y lo va a decir de esta manera, y nos detenemos un poquito en esto lo dice Freud en la página 12, la pieza más difícil del trabajo técnico no estuvo en juego con la enferma. O mejor dicho, uno podría decir, estuvo tan en juego, ¿sí? Pero él, ¿sí? Hace mea culpa diciendo, yo la omití. No supe, ¿sí? Atajar a tiempo, darme cuenta a tiempo de lo que estaba ocurriendo a nivel del vínculo con la paciente, o sea, a nivel de la transferencia. Es un texto donde por primera vez, además, él va a definir, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Y a qué se refiere cuando habla de transferencia? Adentrémonos ahora, ya sí, en el cuadro clínico, ¿sí? Es el primer capítulo del historial que comienza, ¿sí? A ser trabajado, no se los anoté, se los anoto, por la página 15. Muy bien. Vuelve a aclarar en el inicio del cuadro clínico que es un historial con una fuerte apuesta a los sueños. Él va a decir que los sueños son interpretables, ¿sí? ¿Y por qué empecé a interpretarlos? Va a decir, porque los pacientes empiezan a traerme sueños, sencillamente por esa razón. Él los define como uno de los caminos por donde un material psíquico inconsciente se abre paso a la conciencia y también como uno de los rodeos por los que se puede sortear la represión, ¿sí? Como un recurso. Esto en relación a los sueños. Sigue diciendo en el inicio de este cuadro clínico que él no va a dar un historial muy ordenadito, que va a ir contando las cosas tal como acontecieron. Digo, ordenado desde ir mostrando ordenadamente material y conclusiones clínicas, digamos. ¿Sí? Va a mostrar el caso más bien como fue aconteciendo, ordenado desde, ¿sí?, la historia del caso, de cómo se van presentando, de cómo van transcurriendo las sesiones, ¿sí? Hay que tener en cuenta un par de cuestiones, que era una paciente adolescente, que quien consulta es el padre, porque ya había sido tratado por Freud, recuerden, como médico, ¿sí? Y él, Freud, empieza diciendo el lugar que muchas veces pueden tener los parientes, los denomina así, como en este caso el padre de Dora, en el tratamiento. En el tratamiento de una muchacha, va a decir, de 18 años. ¿Qué traen? ¿Cómo escuchar lo que pueden traer los padres entonces? ¿Sí? A veces puede ser que nos traigan un cuadro muy desfigurado de la enfermedad, ¿sí? Pero que siempre hay que tomarlo. Y en el caso de que sea el paciente quien demande, quien consulta, tratándose ya de un paciente adulto, él dice que un paciente puede traer de pronto un informe exacto, ¿sí? Él va a decir redondo, de toda su vida, ¿sí? Pero que puede ser muy coherente su relato en algunos puntos y en otros estar lleno de olvidos, de lagunas, ¿sí? Que uno cuando va escuchando al paciente
Escuche también que tiene en ese relato periodos de su vida que quedan lagunosos, con nexos desgarrados, ¿sí? Que corrige un dato varias veces y ahí dices donde hay que hacer hincapié, que eso tiene importancia teórica. Él habla de dos tipos de, las va a denominar así, insinceridades. Insinceridades. Él dice, hay un orden de insinceridad que es consciente, que puede tener que ver con que el paciente tenga vergüenza, desconfianza, hasta que se establece el vínculo transferencial. Pero dice que hay otro orden de insinceridad, ¿sí? Que sí es inconsciente, y que va a tener que ver, por supuesto, ¿sí? Con las lagunas de las memorias, ¿sí? Con los espejismos del recuerdo, o sea, cubrir esas lagunas a veces con falsos recuerdos, ¿sí? Para poder llenar esos olvidos. La insinceridad inconsciente es una, por supuesto, manifestación del inconsciente. Hay cosas que, vamos a decir así, no le aparecen, sencillamente no le aparecen al paciente, ¿sí? Y eso tiene mucho más que ver con formaciones de este estilo. Por otro lado, antes de empezar con el cuadro familiar de Dora, él marca estrictamente que hay que tener en presente, ¿sí? En un cuadro de histeria de conversión. Y él dice, tenemos que atender, tenemos que prestarle atención a los datos somáticos que trae la paciente, no solo desde la herencia, sino desde sus relaciones vinculares, para poder ir pensando en la historia de sus identificaciones, ¿sí? El texto que van a ver con Diana, del capítulo 7 de Psicología de las Masas, y por supuesto a toda la historia de sus síntomas. Seguimos en el cuadro clínico y ahora ya sí nos adentramos en entender un poco cómo estaba constituida la familia de Dora. Freud, no por casualidad, sí, yo diría más bien que por su propia contratransferencia, comienza hablando del padre como una figura casi por la que uno podría decir, Freud presentaba en algún punto cierta admiración. Dice que era un hombre muy fuerte, muy dominante, de una inteligencia superior, ¿sí? Con ciertos rasgos de carácter, ¿sí? Que constituyen para él la armazón de la historia patológica de Dora. Él además aclara un gran industrial, ¿sí? Freud resalta sobre todo esto, este rasgo de carácter del padre, ¿sí? Como su inteligencia, ¿sí? Esta posición dominante, y va a ir atribuyendo a esto cierta identificación que tiene Dora respecto de él. Aclara que Dora era muy apegada a él, ¿sí? Con una particular ternura, va a decir Freud. Y que esta ternura se fue acrecentando debido, ¿sí? Y a partir de los 6 años de Dora también, a que el padre, ¿sí? Comienza a padecer una serie de enfermedades que antes consignamos en la anamnesis, ¿sí? Muy bien. Acuérdense la tuberculosis, cuando se van a ver, a los 10 años de Dora, ¿sí? El desprendimiento de retina, que implica la cura en la oscuridad. A los 12 años el ataque de confusión, ¿sí? Que es el más grave, que le conlleva además una parálisis y que Freud diagnostica cuando conoce a Freud como una disfunción vascular difusa, ¿no es cierto? ¿Sí? O una afección vascular difusa, ¿sí? Que acá es interesante remarcar, Freud consigna como la secuela de una sífilis, ¿sí? De una enfermedad venérea de transmisión sexual, ¿sí? Seguramente, dice Freud, porque ha tenido relaciones, ¿sí? Antes de su matrimonio. Muy bien.
Cuando el padre de Dora conoce entonces a Freud, queda ahí establecida, sin duda, ¿sí?, la transferencia. Da además Freud otros datos de la familia paterna, ¿sí? Una tía de Dora, hermana del padre, que muere de marasmo, ¿sí? Un tío, que va a decir un tío solterón, y destaca que todos eran personas caracterizadas por este rasgo de la inteligencia. Freud termina diciendo en esta presentación del padre que a Dora le vienen de esta familia sus dotes intelectuales, pero también su predisposición a enfermar. Muy bien. Habla de la madre de Dora, y cuando habla de la madre de Dora, lo primero que dice, y no por casualidad, es que nunca la conoció, que era una mujer, por lo que describían y por lo que describía Dora también, ¿sí?, bastante obsesiva. Él dice, tenía la psicosis del ama de casa, obsesionada por la limpieza, pero que además tenía una relación bastante, ¿sí?, enemistosa con Dora. Muy bien. Tenía poca empatía, pocos intereses que compartía, digamos, o poco interés con sus hijos. Estaba mucho más volcada al hermano de Dora, así como Dora estaba mucho más ligada al padre. Consideren también que la mirada de Freud en este momento, ¿sí?, era en función de pensar como una estructuración positiva de la configuración edípica. Muy bien. Dora guardaba con ella entonces esta relación inamistosa y dice que él sentía que Dora no le tenía mucho cariño y que tampoco le hacía demasiado caso. Finalmente el hermano de Dora, que era 1 año y medio mayor que esa, y que Freud dice, palabras de él, ¿sí?, el modelo al cual Dora ambicionaba parecerse. Tengan esto, reténganlo, ¿no es cierto? Esto de que el hermano quedaba del lado de la madre y ella del lado del padre, ¿sí? Y finalmente sí habla de Dora, en cosas que ya fuimos mencionando, pero que acá vamos a ir articulando un poquito más con los síntomas que ella presentaba, ¿sí? Él lo que va a decir es que ya era una niñita para él neurótica, ¿sí?, con su enuresis a los 7 años, con este cuadro de disnea que presenta por primera vez en el ascenso a una montaña, en una excursión, ¿sí?, con su dificultad respiratoria, ¿sí? Bueno, con que contraía bastantes infecciones, una vez contraídas por su hermano, después se las pescaba ella, pero sobre todo consigna que a partir de los 12 años, ¿sí?, cuando el padre sufre este ataque de confusión, digamos, ¿sí?, ella tiene una migraña, ¿sí?, que a veces iba acompañada o a veces iban separadas por esta bendita tos nerviosa. La tos nerviosa muchas veces tenía un primer tiempo que era de afonía total, de afonía absoluta, y que estos síntomas a ellas le siguieron hasta los 18 años, ¿sí? Muy bien. Por la afonía, por esta tos, es que va a ver a Freud a sus 16 años, en una única consulta, y que los síntomas se le van espontáneamente. Consulta a la que es llevada, en la que ella no quería ir bajo ningún punto de vista. Después de esta consulta, ella sufre la pérdida de su tía, ¿sí?, la pérdida de esta tía, se queda un tiempo a vivir con el tío y las primas, y ahí aparece el cuadro después, a sus 17, de apendicitis. Pero antes de este cuadro, y de vivir, además, con el tío y con las primas, recuerden que acontece, y que es muy importante tener presente, la escena del lago, que ahora vamos a ir en detalle a ella. A los 18 años, después de su apendicitis en lo de la tía, a los 17, vuelven a Viena, ¿sí? Se traslada toda la familia nuevamente a Viena, que después vamos a ver un poco por qué, a qué se debe este traslado, ¿sí? Y dice Freud que ahí a sus 18 de verdad estalla la neurosis, lo va a decir así. Dora comienza con algunas cuestiones que tienen que ver con evitar el trato social, ¿sí?,
con mucha alteración del carácter, con desazón, ¿sí? Con cierta apatía, y empieza a manifestar que no estaba satisfecha consigo misma y que peleaba mucho con la mamá y el papá, todo lo cual uno podría también enmarcar dentro de un cuadro bastante típico, ¿sí? Del momento adolescente. Ella además iba a conferencias para damas, empieza a abandonar estos intereses, pero llega un momento en que ocurre algo. Los padres encuentran una carta, ¿sí? Específicamente en el escritorio del padre, que ella por supuesto deja ahí adrede, donde les dice que se despedía de ellos porque no podía soportar más la vida. Frente a esto, es cuando el padre llama a Freud, consulta y la lleva, ¿sí? Y a partir de ahí comienza este tratamiento que vamos a trabajar. Uno podría decir que el tratamiento comienza entonces con un acting de Dora, ¿sí? Con una actuación, con una mostración, con una puesta en escena hacia los padres, con un gran llamado de atención que como efecto trae, ¿sí? Esta consulta. Y como habrán visto, nos faltan algunos personajes más, ¿sí? Que son los conocidos K o la familia K. El padre, en esta consulta que tiene con Freud, a la que asiste él primero, en primer lugar, le cuenta de una relación muy particular, particularmente amistosa, con el matrimonio K. Comienza hablando primero, ¿sí? De la señora K, quien dice que lo había cuidado mucho, había cuidado de él durante su enfermedad, cuando ellos van a ver, ¿sí? Y que le estaba muy agradecido. Habla también del señor K, diciendo que era muy amable, ¿sí? Con Dora, que salían de paseo, que le hacía obsequios, y que Dora, a su vez, como retribución, cuidaba de los dos hijos de este matrimonio. Dice así, les hacía de madre. Muy bien. Cuando Dora va a ver a Freud a sus 16 años, ¿sí? Por primera vez, esto acontece justo antes de compartir unas vacaciones con esta familia acá. Dora iba a quedarse a solas con ellos, con esta familia, porque el padre tenía que regresar a trabajar, ¿sí? Pero cuando el padre está por irse, Dora repentinamente le dice que se va con él. Muy bien. Y entonces en ese momento le cuenta a la madre primero, ¿sí? Para que se lo cuente a padre con este objetivo, que el señor K, ¿sí? En esas caminatas por el lago le había hecho una propuesta amorosa. Muy bien. El padre de Dora y también el tío de Dora lo encaran al señor K. Le dicen esto, la denuncia un poco de Dora. Y el señor K lo niega rotundamente, pero además empieza a hablar muy mal, muy despectivamente, muy peyorativamente de Dora, diciendo, ¿sí?, que era una chica que fantaseaba, que inventaba, que él sabía, ¿sí?, que tenía muchas lecturas y mucha curiosidad por los temas sexuales, por asuntos sexuales, ¿sí?, y que Dora todo esto se lo había imaginado. El padre atribuye a este suceso, ¿sí?, a la conocida escena del lago, acuérdense, la escena del lago entonces a los 16 años de Dora, ¿sí?, todo el estado de Dora, ¿sí? Pero Dora, frente a esto, cuando hace la denuncia, se lo cuenta a la madre para que se lo cuente al padre, le hace un pedido al padre y le dice que por favor corte el vínculo, ¿sí?, la relación con la familia K. El padre empieza a decirle a Freud frente a esto que él no puede hacerlo, ¿sí?, que Dora fantasea, también el padre dice esto, ¿sí?, que lo liga, sobre todo a la señora K, una sincera amistad, muy bien, y dice esto:
que la pobre señora es muy desdichada con su marido. Se ataja, dice que por su estado de salud, ¿sí?, estableció con ella este vínculo en el que no hay nada ilícito. Y por la página 25 va a decir: somos dos pobres seres que nos consolamos el uno al otro. Bien sabe usted que yo no encuentro esto en mi mujer, le dice el padre de Dora a Freud en esa primera entrevista, en esa consulta. Y allí es donde el padre de Dora, ¿sí?, y esto que señalaba Freud al principio, las palabras preliminares, ¿sí?, y en el inicio también del cuadro clínico, cómo escuchar lo que nos dicen a veces los parientes del paciente cuando se trata de los padres en un adolescente. El padre de Dora le hace un pedido a Freud muy específico. Le dice que procure poner a Dora en el buen camino. Dentro del cuadro clínico y por la página 25 vamos a adentrarnos ya así en la metapsicología del síntoma de Dora, o sea, en su armado, ¿sí? Freud comienza diciendo lo siguiente: yo sigo sosteniendo la teoría del trauma, ¿sí? O dice, por lo menos con Breuer hubiésemos sostenido, ¿sí?, la teoría del trauma y lo hubiésemos ubicado, ¿sí?, en un vivenciar traumático para Dora en la escena del lago a los 16 años, ¿sí?, y hubiésemos un poco explicado desde allí el armado de su síntoma. Sin embargo, Freud dice dos cosas. Por un lado, que ella ya era una niñita neurótica. Dice, tendríamos que volver a su infancia, ¿sí?, porque él sospecha, ¿sí?, que este síntoma de la tos y la afonía a ella se le presenta, ¿sí?, bastante más temprano, digamos, bastante más temprano. Habría que, dice, retroceder a la infancia para encontrar algo, ¿sí?, ligado a lo traumático, ¿sí?, que dé lugar al armado ya de este síntoma en la infancia, pensando en una neurosis infantil entonces. Pero volviendo al acontecer desde el tiempo, él acá va a plantear entonces ahora sí algo nuevo en relación al trauma, al acontecer traumático. Y es que por primera vez él habla de un trauma en dos tiempos, que esto es muy importante. Él dice, es verdad, la escena del lago tiene eficacia traumática, ¿sí? Pero dice, tuvo que haber habido alguna escena anterior. Y la encuentra en el relato de Dora. Cuando va avanzando en el trabajo con Dora, ¿sí?, Dora en un momento le relata una vivencia anterior, ¿sí?, una vivencia acontecida a sus 14 años, ¿sí?, conocida como escena del beso, y que acontece, ¿sí?, en la tienda, en el negocio, en el comercio del señor K. Lugar donde ella asiste, donde él la cita, ¿sí?, en un momento en donde había cierto festejo, cierta celebración en la ciudad, ¿sí?, pero ocurre que el señor K, ¿sí?, cierra la tienda, ella permanece dentro de la tienda una vez que esta fue cerrada, que el comercio fue cerrado, ¿sí?, y el señor K se le aproxima y le da un beso. Por eso es la escena del beso en la tienda del señor K. Muy bien. Freud empieza a teorizar sobre esta escena, sobre qué aconteció en esta escena, para enlazarlo con cómo se le arma a ella el síntoma. Pero lo primero que quiero remarcarles acá es lo siguiente, que él empieza a pensar en un trauma acontecido, efectivamente acontecido, pero en dos tiempos, que no alcanza con una sola escena para que tenga eficacia traumática, que tiene que haber una escena anterior. Entonces piensen que esta, la del lago, es la primera en el relato, pero la segunda en el tiempo. La primera es esta, ¿sí?, en el tiempo, y la segunda en el relato, es la que aparece después. Muy bien. Freud empieza a ubicarse entonces en esta escena del beso. Y dice, ¿qué aconteció ahí? Él empieza a hipotetizar qué le pudo haber pasado a Dora, y piénsenlo en función del síntoma
que luego ella va a armar, que es este síntoma en torno de la oralidad ligado a la tos nerviosa y a la fonía. Muy bien. Freud lo que supone es que Dora sintió asco, ¿sí? Y efectivamente lo dice porque Dora en ese momento, después de esto, sale corriendo. Muy bien. El trato con K después sigue, no se habla nunca más de esto, ¿sí? Y Freud lo que rescata es que el relato de esta escena del beso, ¿sí? Es que esto tiene importancia clínica, es la primera vez que Dora lo cuenta, se lo cuenta a alguien, con Freud en transferencia, en tratamiento, ¿sí? Uno podría decir que es la primera vez que esto pasa de verdad a tener, vamos a decirlo así, un estatuto consciente, donde por primera vez se ponen palabras, donde por primera vez entonces, ¿sí? Queda ligado algo del orden del afecto a la palabra. Adquiere por primera vez entonces este estatuto. Que todas estas percepciones, digamos, ¿sí? Estas sensaciones que ahora vamos a ir viendo, que Freud supone que ya tuvo, ¿sí? Adquieren el estatuto de relato y de palabra. Muy bien. A partir de esto, entonces, Freud va a dar una primera definición de histeria, de síntoma histérico en este historial. Recuerden que en total va a dar 3. En la página 27, dicho esto, da la primera y se las voy a leer. Yo llamaría histérica, sin vacilar, a toda persona, sea capaz o no de producir síntomas somáticos, en quien una ocasión de excitación sexual provoca predominantemente o exclusivamente sentimientos de displacer. Freud acá va a hacer hincapié en un par de cuestiones, ¿sí? Que vamos a detallar entonces, ¿sí? Para ahora sí meternos bien en el armado del síntoma. Ahora entonces sí a la metapsicología del síntoma, a su armado, como lo piensa Freud, ¿sí? Dada la definición entonces de histeria, Freud dice que para el armado de este síntoma acontecieron 2 o 3 cosas. La primera es un trastorno del afecto. Él dice que la situación de excitación que le pudo haber provocado ese beso se desplaza a la sensación de asco. Acá uno puede poner en cuestión muchas cosas, ¿sí? Nadie está negando a esta altura, ¿sí? Que fue una situación de abuso, que ella era una menor, que se trató de un adulto, digamos, ¿sí? Y nadie está diciendo con esta cuestión de la excitación, ¿sí? Creo que vale aclararlo y por estos tiempos, que algo de esto valida todo esto, digamos, ¿sí? Que digamos, esto niega la situación de abuso por ubicar algo del orden de la excitación en Dora, o que Dora habilita algo de esto, o que Dora lo provoca. Lejos estamos de decir eso, Pero sí que más allá de esto, algo del orden de un proceso de excitación a nivel del aparato probablemente se haya producido, ¿sí? Freud dice, esta excitación, ¿sí? Se desplaza, o este afecto se trastorna, mejor dicho, al asco. Por otro lado, habla del desplazamiento de la sensación. Y aquí va a decir lo siguiente, que la sensación se desplaza, ¿sí? De la excitación entonces, de la zona genital, a la zona oral, que recibe su aporte además, ¿sí? Del acto del beso en los labios. Por lo cual a ella se le instala este primer síntoma, este síntoma primario, después de todo este acontecer, del asco, que va a decir Freud igualmente que no le dura mucho tiempo. ¿Cómo manifestaba Dora por ese tiempo el asco, según él va descubriendo, ¿sí? Que no termina siendo un síntoma permanente?
por cierta cuestión de repeler, ¿sí?, de repugnancia a algunos alimentos. Pero ya les digo, no era un síntoma que le permanece. Pero sí le queda a Dora otro síntoma, que después va a ir de la mano de la tos y de la disnea, ¿sí?, que es un síntoma, y dice, es una alucinación sensorial, que es casi una sensación de presión, ¿sí?, en la parte superior de su cuerpo, ¿sí?, una sensación de opresión torácica. Él acá vuelve a plantear, ¿sí?, de vuelta la cuestión del desplazamiento de la sensación, de la zona genital, de la parte inferior del cuerpo, a la zona superior del cuerpo, ¿sí?, en esta opresión del tórax, ¿sí?, un desplazamiento, va a decir él, de abajo hacia arriba. Muy bien. Le quedan entonces a Dora de esta escena, ¿sí?, y por un tiempo, algunos de estos síntomas. El primero entonces el asco, que como dijimos, le dura un tiempo por cierta repugnancia a algunos alimentos, ¿sí? Muy bien. El segundo síntoma es el de la opresión torácica, ¿sí?, que tiene que ver con el desplazamiento, probablemente, de esta excitación de la zona genital. Va a decir Freud específicamente de la opresión, ¿sí?, en la zona baja del cuerpo del pene erecto, digamos, desplazada, ¿sí?, a la zona torácica. Muy bien. Y después un tercer síntoma que nosotros hasta acá no habíamos mencionado, que es como una, él lo va a nombrar así, como una fobia protectora que le queda a Dora, que es muy interesante. Dora le cuenta a Freud que le da miedo hace un tiempo el pasar cerca de hombres a los que cree sexualmente excitados, ¿sí? Freud dice, es una fobia que la protege de revivir el acontecer traumático. Muy bien. Acá Freud, ¿sí?, no le agrega ninguna información a los contenidos, nunca lo hace, que Dora Freud dando, pero sí le hace, que Dora va dando, pero sí le hace una pregunta. Y le pregunta si ella conoce el signo corporal, ¿sí?, de la excitación sexual en un hombre, ¿sí? Dora le contesta que sí. Y a Freud le queda el enigma entonces de dónde ella había sacado este conocimiento. Y ahí hace Freud una aclaración que es, yo por lo menos me cuidé de aportarle conocimiento acerca de la vida sexual, ¿sí? Muy bien. Todo esto Freud lo enmarca para empezar a pensar en el armado de algunos síntomas histéricos, de estos primeros síntomas histéricos que ella tiene, ¿sí?, después de la escena del beso, acontecida a los 16 años, donde ustedes pueden ver cómo se arma la conversión, ¿sí?, por desplazamiento de la zona, ¿sí?, por trastorno del afecto. Por eso estamos pensando en la metapsicología del síntoma histérico, de su armado, ¿sí? Esto, entonces, hasta acá, respecto del armado de estos primeros síntomas, ¿sí? Teniendo en cuenta estos mecanismos, vamos a ir luego pensando el armado del síntoma principal, que es la tos, pero empiecen ya a pensar que todo está jugado en torno de la oralidad, que hay una zona erógena privilegiada, que es la zona oral en Dora, ¿sí?, y que él va a ir descubriendo, indagando después y cuando vayan apareciendo recuerdos de su infancia, fundadas en que Dora había sido una chiquita, ¿sí?, de chiquita una gran chupeteadora, va a decir, ¿sí? Por lo tanto, que uno empieza a hipotetizar que había fijación en la zona oral, y que esto también predispone y dispone al armado del síntoma en esa zona, ¿sí? Y es una de las cuestiones que él también viene trabajando en este historial respecto de la sobredeterminación por distintas vías del síntoma histérico. Ahora sí, dentro del cuadro clínico,
a una parte muy, muy jugosa, digamos, clínicamente, del historial. En la página 30, que creo que no se los anoté, ¿sí? Se los anoto por acá, en la página 30, ¿sí? Freud empieza a sentir un cambio en el trabajo con la paciente, luego de atravesadas algunas entrevistas, que es lo que nosotros denominamos un momento de mayor implicación subjetiva, ¿sí? De Dora. Freud dice que a pesar de las dificultades, que las refiere de esta manera, no me resultaba fácil guiar la atención de mi paciente hacia su trato con el señor K. Dora apuntaba al padre en sus ocurrencias, en sus asociaciones. No podía perdonarle que siga el trato con K y la señora K sobre todo, ¿sí? Dora no tenía dudas de que su padre y la señora K tenían una relación amorosa, ¿sí? Hace descripciones de esto por la página 30 y 31, dice, no había lagunas en su memoria respecto de este trato, ¿sí? Y Dora va como argumentando, citando ejemplos, toda lo que llama ella una comedia del suicidio del padre en el bosque, donde aparentemente la señora K lo salva, cita un armado que hace el padre, ¿sí? Y que la mamá de Dora le confirma a Dora aparte, ¿no? Esta ayuda que la señora K le da, trae un montón de pruebas en su relato, ¿sí? De la relación entre el padre y la señora K, los paseos que salen a dar, los regalos que el padre le hacía regalos a la señora K y también le hacía regalos a ella y a su propia madre, ¿no es cierto? Los viajes del padre a B, a la ciudad B, como habíamos dicho, supuestamente para recuperarse de la tuberculosis, de sus cuadros de enfermedad, ¿sí? Pero era el lugar donde residían los K, en la ciudad B, ¿sí? Hacia el final, como vamos a ver del historial, cuando vuelven a trasladarse a Viena, y que esto acontece después de que los K se mudan a Viena, como siguiéndolos, ¿sí? Muy bien, un montón de cuestiones en las que ella se funda y argumenta. Y finalmente, Dora hace una denuncia y dice lo siguiente, que fue entregada al señor K como moneda de cambio, de intercambio por la tolerancia que éste tiene a la relación de su propia mujer con mi padre, ¿sí? Freud lo que dice es, acá no hubo ningún acuerdo formal, pero sí hay como un acuerdo tácito. Lo que estamos diciendo, ¿sí?, es que todos eran cómplices de esta situación, del armado entonces de esta situación, ¿sí? Pero se hacían bien los tontos. Y acá hay una pregunta que es muy conocida en relación a la implicación, el primer punto que marcamos respecto de la paciente, que es que Freud le pregunta qué tiene que ver ella en todo este desorden del que se queja. De las asociaciones y del relato que va surgiendo en Dora, Freud empieza a sospechar que detrás de todos estos reproches al padre, en Dora también había autorreproches. Fuertes identificaciones al padre, a la señora K, ¿sí? Y Freud le termina diciendo finalmente esto, que ella también era cómplice, le hacía de madre a los hijos, cuidaba de los niños K cuando ellos salían de paseo. Empiecen a pensar que Freud está apuntando a lo que vamos a ver ahora, que es en el beneficio para ella de todo esto, sin negar las situaciones acontecidas, los vivenciales traumáticos, ¿sí? Muy bien, vayan también ligando este punto a la primera clase, a lo que fuimos esbozando, ¿sí?, como ese punto de beneficio, de disfrute, ¿sí?, de goce que hay en el síntoma y de satisfacción. Que desde ahí vamos a mirar también la psicopatología, ¿sí? Freud entonces, en este punto, ¿sí?, le hace a Dora, ¿sí?, una primera interpretación ligada a esta denuncia, a su implicación,
a la complicidad que él le señala, le hace este señalamiento, y le dice lo siguiente, que del trato de Dora hacia los niños K, de la complicidad de la relación del padre con la señora K, extraigo, dice Freud, que Dora estaba enamorada del señor K, ¿sí? Cuando él se lo dice, Dora no lo acepta, y finalmente termina diciendo que no en B, sí, perdón, que sí en B, y que no, ¿sí? Luego de la escena del lago. Repito entonces, porque tal vez da lugar a confusión, mi lapsus, ¿sí? Dora afirma que estaba enamorada en B, ¿sí? Del señor K, pero que no, que deja de estarlo después de la escena del lago. Lo cual a Freud, ¿sí? Le instala aún más enigmas, ¿sí? Si hasta la escena entonces del lago ella estaba enamorada del señor K, y en la escena del lago supuestamente le hace una declaración amorosa, ¿por qué lo rechaza? Muy bien. En esta línea, ¿sí? Freud además trabaja, por la página 34 ya, otro punto importante, que son la línea de las identificaciones, ¿sí? Y que la vamos a anotar acá como otro punto importante. Las identificaciones en relación a los síntomas que Dora va presentando. Freud ubica identificaciones al modo histérico, como ustedes las habrán visto en el capítulo 7 de Psicologías de las Masas con Diana, identificaciones en relación a una prima que estaba noviando, pero sobre todo identificaciones también con la señora K, ¿sí? Freud descubre, cuando va avanzando el tratamiento, ¿sí?, que Dora, ¿sí?, caía, sobre todo en los estados de afonía, de tos, pero sobre todo de afonía, se quedaba sin voz cuando se alejaba del señor K. Y un poco lo que le interpreta en esto, ¿sí?, es que para ella no tenía sentido hablar ante la ausencia de él. La señora K presentaba los mismos síntomas, ¿sí?, pero ante el regreso de su marido. Muy bien. También Freud dice que estos síntomas tenían una intención, que era un poco llamar la atención del padre, sobre todo en la instalación de las crisis de tos nerviosa, de las crisis de afonía, ¿sí?, que era llamar la atención del padre. Freud dice así, causar su espanto, y con esto también alejarlo, desviar esa atención que el padre tenía puesta sobre la señora K. Por la página 37, Freud arriba entonces a la segunda definición de síntoma histérico. En el transcurso de este historial, ¿sí?, Freud va a dar 3 definiciones de síntoma. Esta es la segunda en la página 37. Y lo define así. Él va a decir que un síntoma histérico necesita de la participación de 2 partes. Una de ellas es lo que él va a llamar su solicitación somática. Su solicitación somática, ¿sí? Y dice, no se produce sin cierta solicitación somática brindada por un proceso normal o patológico en el interior de un órgano del cuerpo o relativo a ese órgano, ¿sí? Hay una zona, vamos a decir, casi predeterminada, ¿sí?, privilegiada, que no necesariamente tiene que estar atravesando un síntoma patológico, digamos, un proceso, patológico. En Dora tenemos que pensar en ese privilegio, en esa fijación, porque ella había sido una chupeteadora de la zona oral, un proceso normal o patológico en el interior de un órgano, de un tejido, ¿sí?, o relativo, va a decir. Pero va a decir, requiere de esta solicitación somática, pero después que a ese síntoma, que es su segunda parte,
se le adoce un sentido o un significado psíquico ya. Lo dice de esta manera, que no se produce más que una sola vez, sino que posee un valor y un significado psíquico, un sentido. La característica del síntoma histérico es que hay adherida a esta solicitación somática, una de sus partes, un significado psíquico, pero aparte que esta adhesión se tiene que ir produciendo, que esto se tiene que ir repitiendo de alguna manera, ¿sí? Muy bien. El síntoma histérico no trae ese sentido, ¿sí? Le es prestado, le es adherido después, ¿sí? Es soldado a él y diverso en cada caso, de acuerdo con los pensamientos reprimidos, ¿sí? Dice que hay factores que hacen menos arbitraria la relación entre ese pensamiento preconsciente e inconsciente y el proceso somático. Lo importante entonces es tener en cuenta acá que la segunda definición, hago una síntesis, gira entonces en torno a pensar en cómo está armado el síntoma después de lo que fuimos viendo, ¿sí? Tiene dos partes, una solicitación somática y un sentido que le es soldado con posterioridad, que no es primario, que no le viene adherido y que su característica tiene que ser la repetición. Quedándonos con esta cuestión del sentido que le viene adherido por esa vía, ¿sí? Freud va a pensar entonces, ¿sí?, en el camino para solucionarlos, los síntomas. Y él dice que los síntomas, ¿sí?, no se van a terminar de solucionar, ¿sí?, hasta que uno no pesque y no le cuente al paciente o no le interprete lo que él llama su intencionalidad psíquica. O sea, ¿sí?, sencillo, ¿para qué le sirve al paciente el síntoma? ¿Qué beneficio le trae? ¿Sí? O qué ahorro psíquico, si lo quieren pensar a nivel del aparato, pone en juego. Lo que estamos diciendo es qué ahorro económico le trae. Es más fácil tener un síntoma que elaborar psíquicamente un conflicto o una situación, ¿sí? En algún punto es más fácil a nivel económico. Por eso dice, le trae un ahorro psíquico. Muy bien. Y en relación a Dora y respecto de esto, Freud tiene la siguiente hipótesis. Va a decir que si el padre no cede en esta relación con la señora K, Dora va a seguir sosteniendo su síntoma. Y dice, yo debía estar preparado, ¿sí? Dora no iba a dejar fácilmente su enfermedad. En la página 39, ¿sí?, y en la nota 32 específicamente de esa página, ¿sí?, él habla justamente de esto, de la función secundaria o de los beneficios secundarios que hay en los síntomas, que dice que son todos beneficios sociales que le traen al paciente, que le traen al sujeto. El beneficio primario de una enfermedad, ¿sí?, es intrínseco, atañe, ¿sí?, a la satisfacción pulsional que ese síntoma trae. Está en su armado, está en su entramado. Pero por otro lado, ¿sí?, el síntoma tiene beneficios secundarios, ¿sí?, que son los beneficios que él dice a nivel de los vínculos, a nivel sociales, ¿sí?, que por ejemplo un síntoma me ubique en el lugar de enfermo y que todo el mundo pose la atención en mí, que yo pase a ser el centro de la escena, que no tenga que hacerme cargo de nada, ¿sí?, que sea la excusa para no salir a hacerme cargo de la vida adulta, de una responsabilidad, del trabajo, del estudio. Son, paradojalmente, beneficios que encuentra el sujeto en el síntoma. Eso lo llama beneficios secundarios, ¿sí? Muy bien. La ganancia primaria o beneficio primario lo define entonces como el motivo de enfermar es en todos los casos el propósito de obtener una ganancia. El primario es el ahorro de una operación psíquica, es una solución económica más barata, es la solución económicamente más cómoda en caso del conflicto psíquico. Por eso decimos, repito,
que la ganancia primaria, ¿sí?, es intrínseca al armado del síntoma. A nivel de lo psíquico implica un ahorro, ¿sí? Más vale darme un síntoma que el trabajo se ponga a procesar y elaborar, ¿sí?, cómo resolver un conflicto. Económicamente el síntoma es un ahorro. Repito, la ganancia o beneficio secundario, acá lo define como ganancia en la página 32, ¿sí?, son todos esos beneficios que yo les decía a nivel social, a nivel vincular. Muy bien. Y él después va ligado a esta cuestión de los beneficios, ¿sí?, y a las ganancias de la enfermedad, a marcar 3-4 cuestiones que son importantes. Que los motivos de enfermar en una persona comienzan en la infancia, esto lo dice en la página 40, ¿sí? Que siempre los síntomas están destinados a cierta persona o a ciertas personas, ¿sí? Y la hipótesis que tiene es, por eso desaparecen cuando ésta se aleja, ¿sí? Y que una de las tareas más difíciles para un analista es demostrarle a un paciente justamente esto, su propósito en el enfermar y en sostener la condición de enfermo. Él va a decir, este es el punto frágil, es el punto más débil en el trabajo de la histeria, ¿sí? Combatir esos motivos. Acuérdense cómo lo consignó respecto de Dora, ¿sí? Si el padre no cede en esta relación, ella va a seguir teniendo motivos para estar enferma, porque es algo, ¿sí?, que aleja al padre de la señora K, rompe con algo de este vínculo, concentra la atención en ella. Beneficio secundario. Y dice algo bastante romántico, ¿sí?, por la página 41, y es que a veces las vueltas de las vidas nos aventajan como terapeuta y en esto, y que las vueltas de la vida a veces hacen que a los pacientes les desaparezcan los motivos reales para estar enfermos, ¿sí? Y a veces dice hasta duraderamente. Llegamos entonces, ¿sí?, al trabajo que Freud ahora sí empieza a hacer mucho más puntualmente, puntillosamente, en relación al tema de la tos en Dora, de su síntoma de la tos. Freud se va dando cuenta de algo, ¿sí?, que es que cuando en sesión Dora habla del padre, tose. Cada vez que hablaba del padre aparece el síntoma de la tos, ¿sí? Y entonces él empieza a pensar que la tos va a estar entonces ligada al padre. Este síntoma de la tos. Y ahí Freud da una tercera definición entonces de síntoma histérico. Y lo define como la figuración de una fantasía sexual. Dice, al menos en uno de sus significados. Recuerden que el síntoma, aparte de estar sobredeterminado, ¿sí?, en él confluyen muchos sentidos, no tiene un solo sentido, se le pueden ir agregando, no tiene un sentido unívoco. Esto que decíamos se le adosa después, se le suelda después. Uno de sus significados, dice, por lo menos para mí, está ligado a un contenido, a una fantasía, de índole sexual. Dora dice que la señora K ama al padre por sus recursos, pero que ella bien sabe, como consecuencia de sus patologías, que el padre sexualmente es un hombre sin recursos, va a decir, o que no tenía recursos como hombre, o sea que era impotente. En ese momento, entre Freud y Dora, a esa altura del tratamiento y del historial, lo que uno empieza a leer es como un ping-pong entre ellos, ¿sí?, donde Freud comienza diciéndole y señalándole una contradicción, ¿sí? ¿Cómo es que hay una relación sexual entre su padre y la señora K y a la vez usted puede sostener que su padre es impotente? Dora le dice que ella sabía que había más de una manera de obtener satisfacción sexual. Recuerden que Freud aclara siempre que no le aporta ningún dato, absolutamente ningún dato respecto de la vida sexual, ¿sí?
Freud le pregunta entonces si ella está aludiendo con esto a órganos distintos a los genitales, y ella se lo afirma, le dice que sí. Freud le dice entonces, sí, justamente que esos órganos distintos, que esas partes del cuerpo distintas a los genitales, de donde ella sabe que se puede obtener satisfacción en la vida sexual, son justamente las partes en que ella se ve afectada. La zona oral, la voz, la garganta, la tos, ¿sí? Justamente la irritación de toda esa zona. Frente a esto, ¿sí? Dora ofrece una gran resistencia, no quiere saber nada de que sus pensamientos puedan llegar hasta ahí, dice Freud, así lo consigna, ¿sí? Y en la página, ¿sí?, 43, entonces, Freud va a darle, ¿sí?, una interpretación, o la siguiente interpretación, luego de la cual el síntoma desaparece. 43, entonces, Freud le dice a Dora lo siguiente, que con su tos espasmódica, les estoy leyendo, ¿sí?, al final del primer párrafo de la página 43, que como es común respondía al estímulo de un cosquilleo en la garganta, ella se representaba una situación de satisfacción sexual feroz entre las dos personas cuyo vínculo amoroso la ocupaba tan de continuo. Desde luego, armoniza muy bien con esto que la tos desapareciera muy poco después que ella recibió callada este esclarecimiento. Pero dice Freud, no atribuyamos demasiado valor a este cambio, pues hartas veces se había producido ya espontáneamente. Lo que podemos decir es que había que atribuirle valor a este cambio y a esta interpretación porque el síntoma de la tos desaparece definitivamente. ¿Sí? En el párrafo siguiente de esa misma página aparecen algunas reflexiones de Freud que tienen mucho valor clínico, donde él empieza a decir que no es fácil hablar de estos asuntos sexuales con señoritas. Piensen en la época, contextúen la época. Dice, puede traer esto extrañeza y horror, ¿sí? Sobre todo en el lector, cómo uno habla de estos asuntos seca y directamente. Respecto de la extrañeza, lo que él va a decir es que antes de emprender el tratamiento de una histeria hay que estar preparado, siempre contextúa en la época, ¿sí? Es preciso estar convencido, va a decir, y preparado, que será inevitable tocar temas sexuales, ¿sí? Que hay distintas oportunidades que el tratamiento va a ir ofreciendo para esto, para que los pacientes se vayan convenciendo de que hay que hablar de esto. No corremos el riesgo de corromper a nadie, va a decir Freud. Cuando en lo inconsciente no hay conocimiento de los procesos sexuales, no hay posibilidad de hacer un síntoma histérico. Esto es muy importante. En una histeria, ¿sí?, y esta es una frase muy conocida de él, no hay pensamientos inocentes. Respecto del horror, va a decir en la página siguiente, en la 44, que es simplemente algo subjetivo del médico, frente al carácter perverso de las fantasías que pueden aparecer en un paciente. Dice acá, se trata de sofocar nuestros gustos como médicos, como analistas, ¿sí? Tiene que ser posible hablar sin indignarse de las perversiones sexuales, va a decir él, ¿sí? Ahí tenemos que hacer una breve aclaración. Cuando él habla de las perversiones sexuales, uno dice cómo es esto en el territorio de las neurosis. Ya en 3 ensayos, que era lo que evidentemente él se encontraba elaborando también, él va a decir lo siguiente, ¿sí? Que el contenido
de las fantasías, el contenido de las fantasías, repito, en los neuróticos, es de carácter perverso. Y cuando uno habla de carácter perverso, está hablando de que se ponen en juego pulsiones parciales, orales, anales, ¿sí? Esto le da pie para que él pueda decir, finalmente, que las neurosis son el negativo de las perversiones, ¿sí? Que un perverso actúa lo que un neurótico fantasea. En este punto, hacer hincapié en este carácter de la fantasía sexual como uno de los significados de los síntomas histéricos, ¿sí? Freud también va a hacer hincapié en Dora en lo que antes nombramos como la precondición somática. Dice, Dora sí estaba como apta para ser un síntoma histérico de este orden, una conversión a nivel de la zona oral, que fue su tos nerviosa, ¿sí? A los 19 años, 18, 19 años, ¿sí? No era tan asombroso, estaba apta por dos razones. Porque por un lado tenía un aporte externo para armar este síntoma, el conocimiento externo, que era de sus lecturas, de su curiosidad, ¿sí? Esto se sabía que pasaba con ella, digamos, ¿sí? Que tenía información, después vamos a ver que leía en enciclopedias sobre asuntos de la vida sexual, de la sexualidad, ¿sí? Dice, lo dice así, no asombra que Dora con 19 años sepa de esta clase de comercio sexual, bioral, una felatio, que es lo que ella finalmente fantaseaba o figuraba en este síntoma. Pero dice, por otro lado, ella hubiese llegado por sí sola también a esta fantasía. ¿Por qué? Por una precondición somática. Dice que Dora recordaba muy bien, y ahora vamos a ver cómo lo relata, que hasta sus 4 o 5 años había sido una gran chupeteadora, ¿sí? Dice, en Dora hay una precondición somática, dice Freud, para la creación autónoma de una fantasía que coincide por otra parte con el obrar de los perversos. Recordaba muy bien Dora que en su infancia había sido una chupeteadora hasta los 4 o 5 años, que el padre le quitaría la costumbre. Su recuerdo era el siguiente: sentada en el suelo, en un rincón, chupándose el pulgar de la mano izquierda mientras con la derecha daba tironcitos al lóbulo de la oreja de su hermano, quieto y sentado. O sea, una acción, una actividad repetitiva y autoerótica. Lo que estamos diciendo es que ya la mucosa de los labios, ¿sí?, y la boca eran una zona erógena, ¿sí?, donde se había producido una fijación. Por eso la precondición somática ahí. Su intensa activación a edad temprana es condición para la solicitación somática, va a decir Freud, ¿sí? Bueno, hasta acá un poco llegamos con estas tres definiciones a entender cómo se le arman esos síntomas, primero a nivel del efecto traumático de la escena del beso a los 14 años, pero también llegamos a entender qué es la tos. ¿Qué significa? ¿Qué figura la tos? ¿Sí? El siguiente punto y último de este cuadro clínico, ¿sí?, y para nosotros el último de esta clase, de esta primera clase sobre el historial de Dora, va a ser lo que Freud denomina los pensamientos hipervalentes en Dora. Entonces, que para cerrar el cuadro clínico y esta primera clase sobre el historial de Dora, ¿sí?, y vamos a hablar de los pensamientos hipervalentes en Dora, que es con lo que Freud cierra, ¿sí?, en un planteo muy interesante, ¿sí?, esta primera parte del historial. ¿Qué son estos pensamientos hipervalentes entonces? Son esos pensamientos en los que, dice Dora, no puede dejar de pensar. Pensamientos todos ellos que giran en torno de la relación que su padre tiene con la señora K, ¿sí? Freud dice, la persona no puede con estos pensamientos, no puede eliminarlos desde un esfuerzo consciente.
Freud dice que Dora ya tiene una preocupación compulsiva, ¿sí?, por la relación del padre con la señora K. Dora le dice, no puedo pensar en otra cosa, ¿sí? Mi hermano me dice, pero yo no lo veo, o lo veo, pero igualmente no puedo perdonar a mi padre. Freud empieza a pensar que este pensar, todo el conjunto de este pensar, esto que él llama pensamientos hipervalentes con tanto valor, tienen que estar recibiendo una carga, un refuerzo desde otro lugar, ¿sí?, que él va a pensar como, ¿sí?, algo que viene desde lo inconsciente. Estos pensamientos reciben su carga y vienen reforzados. En el pensar consciente aparecen tan fuertemente y tan reforzados porque reciben su carga de otro lugar, que es el pensar inconsciente. Por eso él va a decir que son pensamientos reactivos, estos hipervalentes. Todo este pensar, repito, en torno de la relación del padre con la señora K, en lo que no puede Dora dejar de pensar. ¿Sí? Muy bien. Decir que algo es un pensamiento reactivo quiere decir que está taponando, que tiene tanta carga, que aparece tan fuertemente en la conciencia, que está taponando otra cosa. Está ahí haciendo tanto ruido, tanto barullo, porque está refrenando, está frenando, que no emerja otra cuestión. Esto es lo que Freud empieza a deslindar entonces acá. ¿Desde dónde podría estar recibiendo todo este pensar hipervalente, ¿sí?, su refuerzo? La primera hipótesis que tiene es que recibe un refuerzo directo, ¿sí? Y ese refuerzo directo lo va a nombrar de la siguiente manera, como el amor de Dora por su propio padre. Dice, Dora estaba enamorada del padre. Recibe un refuerzo, este pensamiento, desde ahí. Porque Freud empieza a decir que la conducta de Dora, más que la de una hija, parecía la de una mujer celosa, ¿sí? Es como si, frente al padre, ella tuviese el siguiente planteo. O ella, o yo, ¿sí? Ocupa, por un lado, el lugar de la madre, ¿sí?, o desde este pensamiento, o ella o yo, y con la tos también ocupa el lugar de la señora K, en una identificación con la señora K, en su fantasía, como habíamos visto, ¿sí? Esto Freud lo consigna, de que el refuerzo, este pensamiento lo recibe desde el intenso amor que ella siente por su padre y cómo está ligada, que lo llega a decir así, está enamorada del padre, ¿sí?, lo consigna en la página 50, ¿sí? Y lo dice de esta manera. En el segundo párrafo, Freud dice lo siguiente. He aprendido a ver en tales vínculos amorosos inconscientes entre padre e hija y entre madre e hijo, de los cuales tomamos conocimientos por sus consecuencias anormales, la reanimación de unos gérmenes de sentimiento infantil. En este pequeño texto, en esta pequeña frase, Freud lo que está esbozando, ¿sí?, es la conflictiva edípica. Es un primer esbozo del Edipo concebido, ¿sí?, de manera así, normativa, heterosexual, ¿sí?, del amor del varón por la madre y de la niña por el padre. Hasta acá concebido así. Después vamos a entender que el Edipo es positivo y negativo, todo en conjunto, y que tiene 4 vectores en juego. Muy bien. Dice que cuando él le comunica a Dora su temprano amor por su padre, ¿sí?, ella me dijo, como era habitual, no me acuerdo de eso, que habrá estado muy enamorada de niña por su padre, ¿sí? Pero Freud hace hincapié acá en cómo a veces los pacientes nos confirman una interpretación. Acá casi lo niega o alude a un olvido, pero sin embargo dice que hay que escuchar la primera asociación que un paciente trae después de una intervención, por ejemplo, de este orden. Y Dora en ese caso hace una asociación con un recuerdo
que tiene de una prima, donde habla de la relación de esta prima con su padre y con su madre, y donde la prima expresa, ¿sí?, el deseo de eliminar a la madre para quedarse con el padre. Dora, ¿sí?, dice por un lado entonces, frente a esta comunicación de Freud, del intenso amor que ella siente por su padre, que no se acuerda de nada de esto, pero hace esta asociación, que confirma finalmente la comunicación que Freud hace. Esto Freud lo cita en la página 52 del texto, que se las dejo para leer a ustedes, esta confirmación. El segundo refuerzo que dice Freud, que cree, ¿sí?, que va a llamar refuerzo reactivo 1, que cree que reciben estos pensamientos tan hipervalentes a nivel de su conciencia, Freud dice que cree que lo reciben de un pensamiento inconsciente que sí es ahora el amor por el señor K, que ya estaba enamorada del señor K. Freud dice, hasta aquí yo le digo ahora que está enamorada del padre, ¿sí? Que enamorada del padre, durante varios años este amor no lo exteriorizó, ¿sí? Por eso pudo estar en armonía con la señora K y favoreció la relación del padre con la señora K, ¿sí? Pero que este gran amor por el padre, que se le manifiesta de esta manera, no poder dejar de pensar en la relación, repito, del padre con la señora K, ¿sí? No es que esto desdice el refuerzo anterior, lo suma. El amor por el padre sumado al amor por el señor K, que están, ¿sí?, insisto, ¿sí?, poniéndole carga al pensamiento hipervalente desde lo inconsciente. Cuando reaparece en Dora el intenso amor por el padre, ¿sí?, cuando ella se da cuenta que está enamorada de K. Es la única manera de que no emerja en la conciencia el amor por K, ¿sí?, la manera de mantener refrenado ese sentimiento, es que se juegue un fuerte amor por el padre, ¿sí? Por eso, este fuerte amor por el padre reaparece y le funciona como freno, como tapón, ¿sí?, al amor por K. Muy bien. Entonces, como síntoma reactivo, como algo reactivo, al amor por el señor K. Freud dice, seguí enamorada de K, entonces refuerza y retoma su vieja inclinación al padre para no tener que enterarse su amor por K, que se le había vuelto penoso, ¿sí? Pero todavía, dice Freud, sigue siendo un enigma su reacción de rechazo en la escena del lago, donde él le confiesa su amor. Freud le interpreta varias cuestiones por la página 52, en esta línea, para, ¿sí?, confirmarle el amor que ella sentía por K, que seguía enamorada del señor K, y que por eso estos pensamientos y cómo se seguía sosteniendo el síntoma, porque no podía odiarlo, porque se acuerda un día del cumpleaños del tío e inmediatamente se da cuenta que se acuerda del cumpleaños de su propio tío porque era el mismo día del cumpleaños del señor K, ¿sí?, porque añoraba los regalos que recibía para su cumpleaños, ¿sí? Dice Freud que frente a todas estas interpretaciones, Dora le decía que no, pero que al final del análisis pudo corroborarlo. Y la última línea, que a nuestro entender es la línea más fuerte y que se acerca y es el punto de enlace ya sí con las concepciones de Lacan respecto de la histeria y las que concebimos en la actualidad, ¿sí?, más allá del armado o no de los síntomas conversivos, que por supuesto, ¿sí?, se siguen pensando para la histeria de conversión, pero sobre todo para pensar la posición histérica. Freud habla en un último punto de un refuerzo reactivo número 2, que va a decir que es el amor por la señora K, que Dora estaba enamorada de la señora K. Él la va a nombrar entre la página 53 y 55, ¿sí?, como la emoción homosexual en Dora, que dice que tiene un antecedente, aparte un vínculo con una gobernanta, ¿sí? Muy bien. Freud dice
que el tercer refuerzo entonces que reciben estos pensamientos es su amor por la señora K intensamente reprimido. Cómo él lo va validando, cómo va reconociendo este enamoramiento de Dora, esta emoción homosexual, él la nombra como emoción homosexual en Dora, por cómo habla de la señora K. ¿Sí? Hablaba de ella lavando su cuerpo con un tono de enamorada más que de rival vencida. ¿Sí? Dice que él la encuentra respecto de la señora K más triste que enojada, ¿sí? Que alababa su buen gusto en la elección de alhajas que le regalaba, ¿sí?, el padre, parecidas a las de la señora K, ¿sí?, en el deseo de Dora de poseerlas, que nunca habló duramente de ella, a pesar de que la había delatado en esto de las lecturas, ¿sí? Dora era, aparte, respecto de la señora K, como una confesora, ¿sí? Ella le contaba sus asuntos matrimoniales, hablaban de temas sexuales, sabía que Dora leía enciclopedias con contenidos respecto de la sexualidad, ¿sí? Muy bien. La conclusión un poco de Freud es entonces que sus pensamientos hipervalentes sofocaban entonces el amor por K, que era más consciente, y el amor sí por la señora K, que era absolutamente inconsciente. No era que no dejaría poseer al papá el amor de la señora K, digamos, ¿sí? Sino exactamente al revés, que no dejaría poseer a la señora K el amor por K, porque ella estaba enamorada, el amor por el padre, porque ella estaba enamorada de la señora K. Freud lo define en este punto, ¿sí? Bajo esta mirada, insisto, piensen en la época en que él empieza a pensar en la configuración edípica, que estaba bajo el marco del Edipo positivo, por eso nombra esto como emociones homosexuales también, definidamente, los nombra como sentimientos ginecófilos también, varoniles, ¿sí? Muy bien. Este punto, que Freud cierra así, le da esta lectura, lo puede leer de esta manera, es el punto desde donde Lacan retoma la cuestión de Dora, pero sobre todo la cuestión de la histeria, ¿sí?, para pensar entonces, ¿sí?, en cuál es la posición histérica diferente de la posición femenina. Texto que van a trabajar, ¿sí?, con Diana, texto que se llama en Lacan Intervención sobre la transferencia, ¿sí?, y donde vamos a ver cómo no tiene que ver con una posición homosexual en Dora, sino que la señora K encarna para Dora algo del orden de la feminidad, algo del orden del enigma femenino, algo del orden de una respuesta a la pregunta que tiene que ver con ¿qué es ser mujer? Que es la pregunta histérica, ¿sí? Y que es una pregunta que la histeria se hace desde una posición viril. Justamente estar en una posición histérica es precisamente todo lo contrario de estar en una posición femenina. Les dejo hasta acá, les dejo estos enigmas que vamos a seguir retomando con Lacan para poder un poco cerrar la cuestión, ¿sí? Y les dejo el trabajo del historial hasta acá. Vimos todo el cuadro clínico. Nos resta por ver entonces la segunda parte de este historial, ¿sí? Segunda y tercera, que tienen que ver con el primer y segundo sueño de Dora y el epílogo del caso, ¿sí?, que les adelanto van a ser nuestras dos próximas clases, así que vayan leyéndolo. Vayan leyendo primer sueño, lean el relato, el contenido manifiesto de ese sueño, vayan leyendo segundo sueño y las interpretaciones que Freud va haciendo, que las vamos a ir trabajando como fuimos trabajando hasta acá, puntillosamente, ¿sí? Y finalmente el epílogo, el cierre del historial. Bueno, hasta acá llegamos por hoy con el cuadro clínico, lo hemos cerrado como les dije, así que nos vemos la próxima. A leer mucho. Chao.